El Parlamento y la Comisión de la Unión Europea han declarado 2018 como el Año Europeo del Patrimonio Cultural para reconocer así su enorme valor en la construcción de nuestra sociedad desde diferentes perspectivas. Una efeméride que no ha pasado desapercibida para la Facultad de Humanidades de Toledo. Por ello, se han sumado a esta iniciativa con un variado programa de actividades. La primera de ellas es un foro de debate en el que participarán destacados especialistas en múltiples vertientes del patrimonio cultural. Una cita mensual con el patrimonio desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre. Es un foro que ha sido inaugurado por la profesora titular de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades, Esther Almarcha. Patrimonio intangible de carácter religioso ha sido su ponencia, de la que hablaremos hoy, aquí, con ella, en Otras Miradas. No se lo pierdan. Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Esther Almarcha, que es profesora titular de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esther, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros por estar siempre pendiente del mundo de la universidad. Bueno, la Facultad de Humanidades acaba de inaugurar un foro sobre patrimonio con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Sí, correcto. Tú diste el pistoletazo de salida a este foro de patrimonio con una conferencia sobre la protección del patrimonio intangible de carácter religioso. Correcto. La Facultad de Humanidades ha iniciado este foro, que es una conferencia al mes, y decidió que en un sitio como es Toledo, donde hay tanto patrimonio histórico-artístico, pero fundamentalmente lo visualizamos como que material, me pidió que hablara de patrimonio inmaterial o intangible. Y por tanto, pues me pareció interesante reflexionar sobre este tema en una ciudad como Toledo, que parece que todos son edificios, pinturas, esculturas, y que también hay otro patrimonio rico del que no nos olvidamos, que es el intangible. ¿Qué diferencia hay entre ese patrimonio inmaterial y patrimonio intangible? Bueno, es una diferencia que en realidad es una circunstancia que muy pocas personas las diferenciamos, porque de entrada, todas las denominaciones en las normativas internacionales y en España algunas de las legislaciones regionales hablan de patrimonio inmaterial. Lo que ocurre es que las traducciones algunas veces son perversas y el término inmaterial en castellano se traduce al inglés por intangible. Además, el término inglés es intangible. Y esto, que puede parecer simplemente pues es una traslación de un idioma a otro, una traducción, no es tan simple como parece, porque si nosotros nos remitimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y vamos a las entradas correspondientes a inmaterial e intangible, hay bastantes diferencias, aunque pueda parecer que no. Inmaterial es que no es material, es decir, que no lo podemos tocar, e intangible, ahí viene el problema o el matiz que a mí me gusta especialmente utilizar para el tema del patrimonio de carácter religioso, es que dice que no debe o no puede tocarse. Y el no debe es la diferencia, ¿no? Ese matiz que me parece muy interesante cuando hablamos de una creencia religiosa, llámese catolicismo, llámese hinduismo. ¿Y aquí en Toledo qué ejemplos tenemos de ese? Bueno, en realidad todo lo que está rodeado en torno a la religión, de entrada, detrás de eso hay un dogma, hay unas regulaciones canónicas y por tanto la transformación viene en función de las diferentes circunstancias que va desarrollando la Iglesia Católica desde su definición, ¿no? Entonces, eso es algo que en la sociedad como tal no modifica, cuando en realidad la concepción de lo patrimonial es una decisión de la sociedad. Pero claro, aquí la sociedad no, aquí es la Iglesia Católica la que decide sobre el dogma. Otra cosa es que todo lo que rodea esa religiosidad canónica, la sociedad, por diferentes usos o transformaciones de nuestro tiempo, vaya transformándolo. Pero lo fundamental no se debe tocar, y por eso es intangible. Bueno, en esta conferencia, también tratando en las fechas en las que estamos en el Miércoles Santo, inmersos en esta Semana Santa, hablaste de ese patrimonio inmaterial en la Semana Santa. Intangible. Intangible, en este caso intangible. Bueno, el planteamiento era definir en la conferencia, lo que fue definir esa diferencia entre inmaterial e intangible y considerar que, bueno, dentro de lo intangible de la religión
católica hay innumerables elementos que tenemos que tener en cuenta y considerar en su protección, que va desde la música, que verdaderamente es de lo más intangible, a circunstancias como son los usos o rituales en torno a romerías, la vida conventual o Corpus aquí en Toledo o la Semana Santa. Como daba la casualidad que esa conferencia se iba a producir inmediatamente iba a venir la Semana Santa, opté porque la parte final de la conferencia se centrará en la Semana Santa en general y en concreto en algún caso en Toledo, ¿no? Y yo creo que de esa forma, pues como está vivido ya o se está viviendo, pues era diríamos el banderín de enganche que empecé con unas fotos de unas torrijas, porque eso es también patrimonio intangible. Eso sí es tangible, eso se puede... Sí, pero ese es un problema y que tenemos que tener muy claro. Sobre en lo intangible siempre tenemos una parte tangible o casi siempre tenemos una parte intangible. Voy a poner un ejemplo. De las cosas que en España están declaradas Patrimonio de la Humanidad de carácter inmaterial, una de las cosas es el silbo gomero. El silbo simplemente es mantener ese tipo de comunicación, que es una comunicación oral, mediante silbidos. Y al lado está también declarado el misteri d'ells, pero el misteri d'ells tiene una parte que no es tangible, pero hay otra parte que para que sea es tangible. Esa Semana Santa toledana, que también te referías a ella en tu conferencia, que a lo mejor está perdiendo un poco de lo que es la tradición y estamos adaptándolos más al turista que a lo que es la tradición religiosa en sí. Bueno, lo que tenemos que considerar, y en este sentido la UNESCO cuando define lo que es patrimonio cultural inmaterial o intangible, lo indica muy claramente. Hay que considerar la tradición, porque es lo que nos ha sido legado por la sociedad y las generaciones anteriores y que nosotros vamos a transferir, y por tanto la tradición es importante, pero no podemos dejar de lado la contemporaneidad. Y en ese sentido yo utilizaba una imagen que me encontré de pronto un día de finales de mayo, un domingo por la tarde, después de haber caído una gran tormenta en las calles de Nueva York, una procesión de un grupo filipino que llevaba un Cristo con la cruz a cuestas encima de una pick-up y detrás iban con un incensario, un fraile y rezando. Entonces, al lado de la Quinta Avenida, aquello pues verdaderamente a mí me distorsionaba. Pero muestra perfectamente esa concepción. Es tradición, es la religiosidad, pero en un contexto diferente, que es la modernidad, y por tanto el recorrido por la calle paralela a la Quinta Avenida era eso. ¿Qué quiero decir con esto cuando nos enfrentamos a la Semana Santa? Que en ese concepto de lo intangible, de lo que no se debe tocar, está lo fundamental, que es la creencia, ¿no? Pero la modernidad siempre se ha ido aplicando a la Semana Santa. No nos debemos olvidar que ahora mismo tenemos pasos que son barrocos, pero antes hubo pasos renacentistas y antes simplemente hubo la adoración a la Veracruz. Y entonces ahí ha habido una evolución. ¿Por qué ahora nos empeñamos en que todo sea barroco? Pero luego, entonces, eso sí que podría ser una transformación. Pero la transformación nefasta es que de entrada la Semana Santa lo que tenía era una concepción catequética de mostrar lo que eran los episodios de la Pasión, y hoy un día de Domingo de Ramos puedes ver en muchísimos sitios de España que después de haber aparecido el paso tradicional de Cristo entrando en Jerusalén, pues nos encontramos circunstancias como que desfila un Cristo crucificado. Si verdaderamente es catequético y tenemos que demostrar esto, ¿no? Eso no tiene sentido. Ajá. Entonces sí que hemos modificado el dogma, sí que hemos modificado... Que eso es lo que no debería ser. Ajá. Y luego, pues el hecho y el impulso y la reflexión que yo hice, que muchas veces lo hacemos en función de los turistas, en el caso concreto de Toledo, en un momento dado, cuando se quiere pedir la declaración de interés turístico, primero regional, luego nacional y tal, lo que se está poniendo sobre la mesa es que frente a esas Semanas Santas tan potentes que hay incluso en poblaciones de la propia provincia, la Semana Santa de Toledo era pues muy restringida, casi como podrían ser las de algunos de los pequeños pueblos de la provincia, ¿no? Y entonces hubo un empeño y un apostar para poderlo sacar adelante, para que la Semana Santa cubriera más días y olvidándose de que, bueno, pues durante mucho tiempo, incluso como señala el profesor Bizuete en un artículo que acaba de publicar,
en esa Semana Santa ya de carácter turístico ya vienen las quejas desde el siglo XIX diciendo que vienen los turistas a Toledo y que no se encuentran lo que ellos considerarían que debería ser la Semana Santa de Toledo. Uh-huh. Sí, porque hay veces también que como que se roba, por así decirlo, algunas tradiciones de la Semana Santa de Zamora o la Semana Santa de Sevilla, una Semana Santa Sevilla, Andalucía con Castilla no tiene absolutamente nada que ver. Allí es como más recogimiento, más seria, más austera, allí es mucho más cántico. Sí, en el mundo de la globalización uno de los grandes problemas, y es por lo que UNESCO empieza a poner el cuidado en el mundo del patrimonio inmaterial, es que con la globalización determinados planteamientos de lo que diríamos lo patrimonial se pierde en aras de esa globalización. Y esa globalización la venimos viendo sobre todo por ese impulso turístico. A mí verdaderamente, a título personal, me asustan mucho las declaraciones de interés turístico, regionales, nacionales o internacionales, porque esas declaraciones es como un banderín de enganche para que todo el mundo venga y se desvirtúan cosas que tienen un discurso más de grupo, ¿no? Sobre todo las romerías y cosas de esas, ya queda porque va gente a ver, pero no a participar, y en realidad son cosas que articulan las sociedades, ¿no? Y en ese sentido, pues, dos reflexiones que has hecho respecto a Andalucía. Un viajero del siglo XX que en los años 60 viene a Sevilla, cuando escribe su relato de su viaje por España para sus compatriotas, dice en un momento dado, para describir una procesión, dice, es un desfile de Ku Klux Klan de colores. Uy. Y entonces para nosotros es muy chocante, pero en realidad es una imagen muy válida para alguien que no sabe pero lo que nos encontramos es que desposee por completo del carácter religioso lo que es la procesión, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que la situación ha llegado a ser, con este afán del turismo, tan fuera de lugar como que algunos extranjeros vienen y preguntan dónde pueden alquilar una túnica para salir en una procesión, ¿no? Es un despropósito absoluto. Claro, entonces se le ha desposeído de ese carácter de que no se debe tocar, que es lo intangible. A lo mejor el punto medio sería aunar un poco pues, el turismo, el potenciar esta parte económica para atraer con lo que es verdaderamente la tradición y realmente lo que significa la Semana Santa. Ese es ese gran problema, ese gran problema y complejísimo problema. Sí, no lo vamos a solucionar ahora aquí. No, lo que tenemos que considerar, y eso lo tenemos que tener muy presente, que lo patrimonial es lo que un grupo define como algo que le identifica, ¿no? Entonces, ahora mismo, la Semana Santa, el grupo que se identifica con ello no tiene nada que ver con el turismo. Bueno, tú eres profesora, estás en contacto directo con las futuras generaciones. ¿Consideras que tienen un concepto de protección del patrimonio o se está perdiendo también un poco Vamos a ver, yo en esto estoy muy preocupada, sinceramente, preocupadísima, porque vivimos en un país en el que en estos momentos de crisis durante mucho tiempo ha estado diciendo que nuestro principal ingreso es el turismo, y dentro de ese turismo una parte muy importante de turismo cultural. Y por tanto se está poniendo continuamente en valor, pero curiosamente, paralelamente, en la formación de nuestros jóvenes, que son al fin y al cabo lo que nos va a garantizar, y que hasta en la Constitución se habla de que tenemos que perpetuar todo aquello que nos ha sido legado, pues no tienen ninguna formación ni ningún conocimiento de esos elementos patrimoniales. Y lo dejamos en manos de gente que no tiene ningún conocimiento y que solo ve los números, la rentabilidad, y entonces eso es un gran problema. La semana pasada, se dio a conocer, y me parece una propuesta sumamente interesante, que el Gobierno de Cantabria ha decidido poner una asignatura optativa en tercero de la ESO sobre patrimonio, 2 horas semanales, y me parece muy pertinente, porque vamos a analizarlo un poquito. Todos cuando salimos nos gusta que nos expliquen las cosas, pero tendrá que haber conocimiento sobre eso. Claro. Entonces, eso en general. Respecto a los alumnos, se supone que el que estudia Historia del Arte o estudia Humanidades es alguien que está interesado, pero ahí se produce una situación bastante discordante, y es que la mayor parte de nuestro patrimonio, un tanto por ciento muy elevado, viene de una tradición cristiana
y hay un desconocimiento muy grande de lo que es la historia del cristianismo, por lo cual lo que nosotros, los que tenemos cierta edad, lo teníamos asumido y no somos ni conscientes de haberlo aprendido, nuestros jóvenes, en un tanto por ciento, pues tienen que hacer un esfuerzo para entender, por ejemplo, lo que es la Semana Santa. En toda esta protección del patrimonio entra pues, un tema que en las últimas semanas está creando bastante controversia, que es el tema de la protección de los conventos. Se están perdiendo, pero ya no se trata solamente, hablamos otra vez de lo material y lo intangible, que es más allá del edificio, también las congregaciones. A mí me está preocupando muchísimo este tema y no por estas últimas semanas, aunque estas últimas semanas se ha puesto encima de la mesa, más, sí. Pero desde hace 3 o 4 años este tema empezó a ponerse muy encima de la mesa. Es indudable que tenemos un patrimonio ingente en torno a los conventos, no solamente en Toledo, sino en toda España, que son contenedores, y aquí lo estoy desposeyendo de todos los elementos añadidos, de grandes valores patrimoniales, tanto en la arquitectura como en los objetos que atesoran, pero eso es simplificarlo mucho. Y en realidad, desde hace mucho tiempo estamos simplificando muchísimo el tema de patrimonio. Lo estamos haciendo muy del artefacto histórico o del artefacto estético. Y más allá de que todo el mundo se cree con derecho a... Claro, que todo el mundo tiene derecho a opinar y demás. Y bueno, pues muchos lo que ven es que ven en un edificio de estos, bueno, pues si lo abandonan las monjas rápidamente, un hotel de 4 estrellas, un hotel de 5 estrellas, sin darse cuenta que todo aquello, indudablemente no puede mantenerse todo, ni todos pueden ser hoteles, pero detrás hay una parte muy importante de patrimonio intangible, que es la vida monástica, que interpreta y da razón de ser a los objetos que están allí. Y al final, pues lo que nos ocurre, y en este sentido yo siempre cuento una anécdota, que hace bastantes años llevé a mis alumnos al Museo Arqueológico Nacional y de pronto veo a todos pegados en la vitrina, y yo digo, ¿qué haces en esta vitrina? En una vitrina, y pues que de pronto empezaron a hablarle los objetos. La razón de que le hablaran aquellos objetos es que tradicionalmente los objetos en los museos aparecen ahí sin su vida, sin cómo se han utilizado. Y en aquella vitrina se explicaban cómo se habían utilizado los objetos de la prehistoria. De pronto aquella piedra empezaba a tener forma de hacha y entonces tenía razón de ser. Los objetos los hemos convertido en artefactos sin vida. Y no podemos pensar en los conventos simplemente como un contenedor, sino que hay una vida que tiene mucha razón de ser, que ha hecho que esos elementos que están allí, que a nosotros ahora valoramos, tengan una secuencia por su uso y que quienes viven allí, incluso las congregaciones históricas frente a las modernas, les dan razón de ser. Ahora mismo en un convento de una congregación histórica, ya estoy hablando de congregaciones de muchos siglos, no de congregaciones creadas hace 40 o 50 o 60 años, el uso que le van a dar es muy diferente a las congregaciones modernas. Y eso me preocupa, sinceramente. Sí, es bastante triste, aparte de eso. ¿No se ve un poco la solución, la luz al final del túnel? Bueno, es una situación que yo creo que tampoco se pueden hacer, casi en nada la vida se puede generalizar. Y cada caso es un mundo, ¿no? Estudiado, claro. Entonces no se puede decir, vamos a hacer una normativa. No, no es una normativa. Cada situación tiene su discurso. Yo creo que en Toledo, pues, por ejemplo, situaciones como la recuperación de San Pedro Mártir o el convento de Madre de Dios fueron muy correctas, indudablemente ya no son sitios donde se produce la vida religiosa, no se desarrolla la vida religiosa, pero no se forzó, mientras tanto que hay otros edificios muy forzados en otros usos. El convento de Madre de Dios estaba en una situación muy mala, y había muy pocas monjas allí en su momento, y tuvieron un discurso su transformación para ser recinto universitario, ¿no? No nos tenemos que olvidar que la universidad estuvo vinculada en sus inicios siempre a las órdenes religiosas, ¿no? Eso por un lado. Entonces ahí tenemos una salida, ¿no? Las salidas a otros conventos es dejarlos cerrados y esperar que el edificio vaya perdiéndose cada vez más, pues no. ¿Es convertirlos en un hotel? Pues por sistema no. Sí, me acuerdo de un edificio, además aquí en Toledo, la de Lorenzana, que era... Yo estudié allí una clase de la Facultad de Derecho. La iglesia de San Vicente. Ahí además, me acuerdo que se caía un poco a pedazos hasta que luego ya obviamente pues no se pudo. Y se transformó. Es evidente que la sociedad ha evolucionado y ya no son necesarias tantas iglesias, no son necesarias, pero yo creo que lo que hay que hacer es
ir viendo cada caso y cada circunstancia nos dará un resultado. Por ejemplo, estoy pensando en ese abandono de iglesias o reutilización. El Museo Provincial de Ávila, uno de los depósitos lo ha montado en una iglesia y así se puede ver piezas del depósito del museo y se puede ver la iglesia. Indudablemente ya no tiene esa parte del patrimonio intangible de la liturgia y eso, pero por lo menos conserva un poquito de... Se puede conciliar y entonces no tiene tantas iglesias cerradas que yo creo pues se les pueden dar otros usos y no necesariamente una discoteca. No, no necesariamente. Bueno, volviendo a este foro sobre patrimonio, es un foro que va a estar abierto durante unos meses, va a ser una conferencia por cada mes. ¿Qué asuntos vais a tratar? Bueno, yo creo que la programación que han hecho en la Facultad de Humanidades es una programación que está en el hilo de la conferencia con lo que se ha iniciado, es decir, vamos a hablar de patrimonio, pero no necesariamente vamos a hablar de ese patrimonio que todos más o menos lo tenemos asumido, o vamos a hablar de patrimonio teniendo en cuenta circunstancias como pueden ser algo que también aparece aflora de vez en cuando en la prensa, como puede ser el tráfico en un momento dado de obras de arte de forma ilegal, o bueno, yo creo que la destrucción del patrimonio, como tenemos todas esas imágenes de las destrucciones que se están produciendo por los diferentes conflictos en el mundo, porque no nos olvidemos, estamos hablando en algunos casos de patrimonio material importante, pero también si nosotros pensamos un poco cuando hacemos desaparecer una etnia, estamos haciendo desaparecer para todo el mundo una lengua, una forma de concebir la vida, etcétera, etcétera, que también es una destrucción que es una gran pérdida. Una pérdida impresionante. De hecho, las Naciones Unidas ya lo reconocen como un crimen de lesa humanidad, la destrucción del patrimonio. Claro, porque todo el mundo piensa patrimonio, es eso, pues una iglesia, alguna construcción, eso abarca muchísimos más conceptos. Entonces yo creo que en este año de Patrimonio Cultural Europeo, en Toledo, mostrar otras formas de concebir el patrimonio o circunstancias en torno al patrimonio, yo creo que puede enriquecer notablemente a la ciudadanía y a quien se acerque a las conferencias en la Facultad de Humanidades. Esta es una por mes, hasta el mes de noviembre. Hasta el mes de noviembre. ¿El año que viene lo retomaréis? Bueno, yo soy uno más de la Facultad de Humanidades y en las circunstancias actuales pues no sé exactamente. Esto ha sido posible por el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, porque no tenemos que olvidarnos que lo importante es aunar intereses a favor de algo que es de todos, que es el patrimonio. Sí, el Ayuntamiento de Toledo también debe ser uno de los principales, ya no solo por el carácter religioso que pueda tener, sino también ya por la economía propia de la ciudad. No, yo creo que no es tanto un tema de economía, sino de sensibilidad, porque esa sensibilidad y economía esa economía la pueden tener otros sitios si no hay esa sensibilidad. Bueno. Las instituciones, aunque consideremos que son instituciones, al final hay personas detrás y esas personas son las que deciden sí o no. Bienvenida a esa sensibilidad, siempre. Sí, yo hay que agradecerlo y por eso pues, me gusta poner en relieve cuando se produce esa sensibilidad, porque en mi vida cotidiana tengo que estar muy pendiente de muchas instituciones y no siempre se produce eso. Bueno, pues Esther, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A vosotros por pensar en patrimonio. Bueno, esperamos que tengáis mucho público y mucha buena acogida de este foro de patrimonio. Pues muchas gracias. Bueno amigos, y hasta aquí el programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.